Buenas noches, hermanos. La palabra de hoy es el capítulo 2 y el versículo 33 del profeta Daniel. En este capítulo y este versículo 33 nos habla el profeta acerca de unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El significado de esta palabra, hermano, es que a la llegada del cuarto imperio que ve el profeta Daniel, que es el imperio romano, este imperio cuando empieza a surgir, hay otro imperio que está dividido en 4 generales, que es el imperio griego de Alejandro Magno. Entonces, estos 4 generales toman el control del Medio Oriente, de Egipto, de Turquía, de Macedonia, y quedan 2 generales, que es Ptolomeo I Sóster, que era un general de Alejandro Magno, que se hace grande en Egipto, fundando la dinastía de los Ptolomeos de los Lágidas, y Seleuco, que funda el imperio Seleucida, que gobierna los reyes de Siria, que es el cuerno pequeño, que también vamos a desarrollar en la profecía, que está en el capítulo 7 del profeta Daniel. ¿Cuál es el significado, hermano? Estos 10 cuernos que se levantan de la cuarta bestia, ¿cuál es el significado? El capítulo 2 de Daniel y el versículo 33 dice que son 2 piernas de hierro y que sus pies son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, significa que este reino, esta cuarta bestia, el imperio romano, iba a ser un imperio dividido. ¿Por qué dividido? Porque se iba a mezclar con otro imperio, que era el imperio griego, o sea, de los 4 generales que habían quedado, estos 2 últimos generales, Seleuco en Siria y Ptolomeo I Sóster en Egipto, como faraón, estos Lágidas, o sea, los Ptolomeos, los reyes del sur, harían una alianza con el imperio romano. Estos 10 cuernos son 10 faraones de la dinastía Lágida de los Ptolomeos. Y el cuerno pequeño que surge de Seleuco en Siria, con el imperio Seleucia, los reyes de Siria, este cuerno pequeño es representado como el perseguidor de estos 10 faraones de Egipto, de los Ptolomeos, de la dinastía Lágida, empezando con Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo I Sóster. Este imperio romano hace alianza con estos faraones de Egipto y entonces se mezclan por medio de alianzas humanas, pero la palabra de Daniel dice que ellos no se iban a unir, que este reino iba a ser un reino dividido y que iba a ser en parte fuerte, que es el hierro del imperio romano, y en parte frágil, que eran los faraones, o sea, los Ptolomeos, el barro. Ellos representaban al barro. Por eso en el capítulo 7 y el versículo 19 vemos cómo se describe esta bestia tan terrible, que tenía unos dientes de hierro y que tenía unas uñas de bronce, o sea, el imperio romano representado por el hierro y el imperio griego con los Ptolomeos, los Lágidas, representado en las uñas de bronce. Pero decía que cuando surgieran estos 10 reyes del imperio romano, estos 10 faraones de la dinastía ptolemaica, entonces se iba a levantar un cuerno pequeño tras ellos, o sea, tras de los 10 reyes, tras 3 reyes, tras 3 faraones. Esto se cumplió porque esto lo hizo el imperio Seleucida, los reyes del norte, que fueron los reyes de Siria. Antíoco IV Epifane, que fue un rey de Siria, que conquistó Egipto, conquistó la Tierra Gloriosa y todo el Medio Oriente, que quiso helenizar a Israel
y profanó los templos en Israel. De ahí la revuelta de los macabeos y todo lo sucedido con los macabeos. Entonces, esta interpretación de Daniel ya se cumplió, hermano. Ya se cumplió. Esta profecía ya se cumplió de Daniel con los 10 reyes. Los 10 reyes fueron 10 faraones de Egipto de la dinastía tolemaica, Lágida. Y el imperio romano se mezcló con estos faraones y surgió el imperio Seleucia, que eran los reyes de Siria, el cuerno pequeño, representados en toda esta sucesión de reyes del norte, que eran reyes de Siria, hasta la llegada de Antíoco IV Epífanes, que gobernó desde el 175 a.C. hasta el 164. Bueno, vemos también que en Apocalipsis 17 nos habla del apóstol Juan. Dios le da una revelación a él y dice que 10 reyes en un futuro, después del imperio romano, que era el sexto, ya en la profecía de Juan, dice que aparecen 10 reyes y gobiernan por 1 hora. Y estos 10 reyes le dan la autoridad a la bestia, o sea, al cuerno pequeño, a la bestia, al anticristo, representado por el anticristo. Estos 10 reyes representan 10 naciones musulmanas del Medio Oriente, o sea, del continente de Asia. Entonces, estas 10 naciones del Medio Oriente que existían y que gobernaba el imperio romano, se van a levantar. Estas 10 naciones que rodean a Israel, Dios va a permitir que se levanten contra Israel. Cuando ellas se levanten por 1 hora, van a tener autoridad. Entonces le van a dar toda esa autoridad al anticristo, que pronto vendrá, que es un príncipe árabe musulmán, hermano. Los musulmanes chiíes lo llaman el imán Mahdi. El imán Mahdi es un 12º imán que ha estado oculto desde el 850. ¿Por qué? Porque ellos venían en una sucesión de imanes y estos imanes eran asesinados. Entonces él se ocultó por un tiempo, después volvió y apareció a los 70 años y después volvió y se ocultó hasta el día de hoy. Y en estos momentos, el imán Mahdi está que hace su aparición, porque ya ha sido anunciado por los musulmanes, sobre todo por los chiíes, que esperan al imán Mahdi. Este imán Mahdi es el anticristo. Los 10 reyes de Apocalipsis del capítulo 17 son 10 naciones musulmanas, que conquistó el imperio romano en Oriente. Estas 10 naciones no están 5 en Europa y 5 en Oriente, como explican los teólogos. Estas 10 naciones están en el Medio Oriente, en el continente de Asia. Son 10 naciones que conquistó el imperio romano. Son naciones musulmanas que rodean a Israel y se van a levantar y van a proclamar al anticristo, y el anticristo va a profanar los templos en Israel y se va a sentar en la mezquita de Al-Aqsa, donde estaba el templo de Salomón, donde está la mezquita de Al-Aqsa, que también ahí en Jerusalén está la cúpula de la roca, que fue construida por el califato Omeya. Este califato Omeya tuvo su capital en Damasco, en Siria. Es el cuerno pequeño. Antíoco IV Epífanes es el cuerno pequeño y el califato Omeya es el cuerno pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos estaba explicando que este cuerno pequeño es el anticristo. El anticristo es un príncipe árabe musulmán. Su religión es el Islam y el Dios de ellos es Alá, y el Corán es la Biblia de ellos. Entonces, este es el anticristo, hermano. Esto es la revelación. Daniel vio 10 reyes. Estos 10 reyes fueron representados por los faraones, dinastía tolemaica. Empiezan, por eso está muy claro en el capítulo 11 de Daniel y el versículo 5, hermano, ahí lo explica. El versículo 5, ¿qué explica? Del capítulo 11. El versículo 11, el capítulo 11 y el versículo 5 es claro. Explica: y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién era el rey del sur?
pues Ptolomeo I Soste, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Su poderío será muy grande. ¿De quién está hablando? Pues sigue el versículo 6 y ya habla. Y al cabo de años hará alianza. ¿Qué quiere decir? Que este rey ya de Egipto, este Ptolomeo, es Ptolomeo II y hizo alianza ¿con quién? Con el Imperio Romano. Pero ellos nunca se mezclaron. Ellos hicieron esa mezcla. Por eso los 10 reyes, los 10 cuernos de Daniel son 10 faraones de la dinastía tolemaica. El cuerno pequeño que se levanta sobre estos reyes, o sea, sobre todo sobre 3 de estos 10 faraones, es el cuerno pequeño, que es el imperio Seleucida, los reyes de Siria. Y el imperio romano es la cuarta bestia. El imperio romano se mezcló con los Ptolomeos. Entonces, esa profecía ya se cumplió. ¿Cuál falta la profecía de Apocalipsis 17? Los 10 reyes, las 10 naciones musulmanas que rodean a Israel, que están en el Medio Oriente. Ahí están todas esas naciones. Está Irak, está Irán, está Siria, está Líbano, está Turquía, está Libia, está Egipto, está Jordania. Todos esos países están ahí, hermano. Todos esos países están ahí. Esos países, Dios va a permitir que se levanten contra Israel. Y el anticristo va a tener ese poder de esas 10 naciones musulmanas, de estas 10 naciones musulmanas que van a proclamar al Imam Mahdi, que es el anticristo, el 12º califa. Entonces, quería explicar esto porque hay teólogos que explican otras cosas diferentes que no son. La interpretación de Daniel es esta: el Imperio Romano se mezcló con los faraones de Egipto, con la dinastía tolemaica, la dinastía lágida, ¿ya? Y el cuerno pequeño también existió. Estos 3 imperios estaban ahí, el imperio Seleucida y el cuerno pequeño. Los 10 reyes se levantaron ¿de dónde? Pues es una alianza que hizo el imperio romano con estos 10 reyes. Se levantaron de ahí, de lo que gobernaba el imperio romano. Cuando el imperio romano está resurgiendo, todavía estaba el imperio griego, que estaban los faraones de Egipto, de la dinastía tolemaica. Ya eso pasó, hermano, eso se cumplió, ¿sí? Pero Daniel explica que cuando terminara esos 4 reinos, cuando ya terminara esa dinastía de los Seleucidas, cuando terminara la dinastía de los Lágidas, de los faraones, dice que después se iba a levantar un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, por eso el capítulo 11 de Daniel y el versículo 36, esos versículos lo explican todo. Este rey es el anticristo, hermano. Es un príncipe árabe musulmán. Entonces quiero que entiendan eso para que no se confundan. Apocalipsis 17, los 10 reyes que le dan toda la autoridad a la bestia son 10 naciones musulmanas que están en el Medio Oriente, que rodean a Israel. Y la bestia es el anticristo, que va a tener todo el apoyo, todo el poderío de estas 10 naciones musulmanes. Y él se levanta, estas naciones musulmanas hacen un tratado de paz con Israel, pero a los 3 años y medio se levanta contra Israel hasta la venida de Cristo, que esto ya es Daniel capítulo 12 y se desarrolla ahí ya el último tiempo de la historia, hermano. Entonces creo que de pronto quedó algo claro lo que he predicado, y quiero que esto se sepa porque no quiero que los hermanos estén confundidos, quiero que la palabra sea clara. Buenas noches, hermanos, muchas gracias.